A ver si ahora sí ya no nos falla. Ay, queridos míos, sufriéndole. Les decía que la tormenta que cayó hace rato por estos lados de aquí, no sé ¿qué nos hace? Vámonos con datos ahí, total, total. Pues aquí estamos. Esperemos que no se corte la transmisión. Esperemos que no falle. Vamos a hablar un ratito así pequeñito con ustedes, más que nada ustedes conmigo. Vamos a interactuar un poquito. Hola Maggie querida, conectada por acá desde la página de SEA Informa. Maggie, un saludo hermosa hasta allá en los Estados Unidos. La gente que lucha todos los días por allá para ganarse el pan de cada día y por cuestiones más complicadas. Algún día vamos a hablar de tu caso, Maggie, porque es digno de comentarse. Mientras, nuestro abrazo y solidaridad hasta donde estés y a toda tu familia que está allá por Estados Unidos. Queridos amigos, los que ya se están conectando por acá en Facebook, vamos a esperar un minutito. A la gente de Periscope, no sé si en Periscope ya estemos bien, y si no, pues ya lo verán en repetición. ¿De qué, querida Maggie? No te conozco en persona, pero tu lucha, querida, y eso es de admirarse. Un abrazote grande. Entonces, ya por aquí está conectándose la gente queridísima del Facebook. Gracias, de verdad, yo les aprecio mucho, les adoro su forma de tratarme, de quererme y de compartir, porque sin ustedes esto no funciona. Esto es una retroalimentación. Querido mío, saludos hasta Texas, querido Roberto Hernández, queridísimo Género Caplis, a los que se me cruzaron por ahí. Pues vamos a empezar, vamos a darle a ver cuánto nos dura el gusto aquí en el Periscope y en el Facebook, porque andan fallando un poquito. Les decía que por estos lados la tormenta que cayó estuvo muy buena, la inundación, las fotografías que les compartía sobre la inundación, pues no dejaron lugar a dudas. Hace más o menos como 2 meses también pasó algo similar. Yo tuve que tomar un Uber y en situaciones así pues se cobran el doble o el triple o más. Y pues ni modo, lo importante es llegar y estar. Y lo importante es estar aquí con ustedes. Les voy a leer un poquito para hacer una introducción al tema que vamos a platicar hoy. La Revolución Rusa, nos dice la política para bufones de nuestro querido Pedro González Calero, este español maravilloso que hace un recopilado fabuloso en la política para bufones. Excelente libro. La Revolución Rusa. Marx había previsto que el capitalismo empezaría a derrumbarse primero en los países más industrializados como Inglaterra y Alemania, donde las contradicciones internas del sistema capitalista serían insostenibles y acabarían colapsándolo. Sin embargo, la primera revolución comunista tuvo lugar en un país industrialmente atrasado como Rusia en 1917. En febrero de ese año, hubo manifestaciones masivas de mujeres en Petrogrado, la capital del país, donde escaseaban los alimentos a consecuencia de la guerra con Alemania. Las mujeres reclamaban paz y pan. Pronto se les unieron los obreros en un paro que habían sido despedidos por participar en las huelgas. El 26 de febrero, los soldados recibieron de los superiores la orden de disparar contra los manifestantes, pero en muchos casos se resistieron a obedecer. Una ametralladora a cargo de un grupo de oficiales disparó contra la muchedumbre, causando más de 40 muertos. Esa misma noche, los soldados, indignados por los acontecimientos vividos, se conjugaron contra sus oficiales y los arrestaron. Al día siguiente, soldados y obreros confraternizaron en las calles de la capital y, enarbolando la bandera roja, se dirigieron hacia la sede de la Duma, el Parlamento ruso. La revolución había comenzado. Unos días después, el zar Nicolás II abdicaba a favor de su hermano, el gran duque Mijaíl, quien a su vez abdicaba al día siguiente. Enseguida se estableció un gobierno provisional dirigido por un reformista moderado, Alexander Kerensky, quien en agosto de 1917 se vio obligado a solicitar la ayuda del Soviet de Petrogrado para derrotar una sublevación comandada por el general Kornilov. A partir de entonces, los bolcheviques tomaron las riendas de la revolución y en octubre de ese mismo año consiguieron derrocar al gobierno provisional de Kerensky
de Kerensky y hacerse en el poder. La revolución pondría fin a la tiranía zarista en Rusia y acabaría con los privilegios que habían tenido ahí la nobleza durante siglos. Cualquier parecido con la realidad, pero bueno, la que nos aqueja ahora. Pero también se cobraría un buen número de víctimas. Los bolcheviques en el poder reprimieron con mano dura cualquier atisbo de discrepancia política, de manera que la represión no solo se cebó en los enemigos de la revolución, sino que afectó igualmente a todo tipo de disidentes, desde los socialistas moderados hasta los anarquistas. En septiembre de 1918, el gobierno legalizó por decreto la práctica del llamado terror rojo. Cuentan que los partidarios de ese tipo de medidas severas llegaron a justificar tanta muerte y sufrimiento, alegando que no se puede hacer una tortilla sin romper los huevos. Por su parte, los detractores de la revolución se preguntaban, ya, pero ¿dónde está la tortilla? ¿Dónde está la tortilla, queridos míos? ¿Dónde está la tortilla en México ahora, en este momento? La transformación de la Cuarta República. Hemos venido escuchando durante mucho tiempo y sin embargo en estos días, en estos momentos, hemos visto una situación muy diferente. Leemos las columnas por gente conocedora y yo les decía, les ponía en el encabezado, que es lo increíble. Se habla más de Andrés Manuel López Obrador, como todo el tiempo, pero ahora mucho más, y pareciera que Enrique Peña Nieto ya no está gobernando. Pareciera que a la gente se le olvida que todavía faltan algunos meses, y pareciera que las aguas turbulentas tienen algún fin. Algo está pasando. En la mañana, don Federico Arriola, en SDP Noticias, hablaba sobre esta situación que le viene a echar agua, le viene a echar leña al fuego, no solamente con lo del señor Bartlett, el nombramiento y todo el escándalo que se ha levantado en torno a esto, lo que sucede con Bartlett, todas las contradicciones y todo lo que se ha suscitado en comentarios, en columnas y demás, sobre todo de la prensa que en algún momento apoyaba el sistema, y ahora nos dice don Federico de la prensa la que no es pagada en apariencia, porque los nombres que pone en su columna distan mucho que desear. No los quiero repetir porque no vienen al caso, pero ¿hasta dónde el abanderarse, el arroparse con la prensa independiente puede ayudar, puede contrarrestar un poco esta situación que pareciera se maneja desde algún lado? Porque todo lo que sucede a diario, pareciera que a diario se le está echando un poco o mucho de tierra al señor Andrés Manuel López Obrador. Lo que sucede en Chiapas con esta reforestación y que quisieron de forma manipuladora hacer llegar, y con el sesgo característico sobre que si Alfonso Romo estaba propiciando lo que pudiera ser una Casa Blanca, antes incluso de que Andrés Manuel llegue al poder o que esté sentado en la silla, porque como les decía, que nos comentaba el maestro queridísimo Salmerón, es candidato ganador, todavía no es presidente electo porque no le han entregado la constancia, y será presidente hasta que le entreguen nada. Entonces el candidato ganador más posicionado en todos los titulares, en todos los periódicos, siempre da de qué hablar. Ahora salió Alfonso Romo a decir que él jamás utilizaría sus empresas para venderle al gobierno. Esperemos que sea así. ¿Qué está pasando? Toda la esperanza del pueblo mexicano, los 30 millones, un poco más de 30 millones que votaron en favor o a favor de esta coalición comandada por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, todo el mundo tiene esperanzas y todo el mundo cifró sus esperanzas en ello. Tan es así que grupos que aquí mismo me hacen favor de jalar mis columnas, de permitirme compartir lo que hago con ellos. En estos grupos muchos morenistas, muchos simpatizantes de Andrés Manuel, muchos otros, incluso detractores también, me jalan las columnas de esos grupos. Hay esta pequeña desconfianza. Por el otro lado, hay ciertos sectores tratando de apaciguar, pero también se cuelan muchos otros que les llaman bots,
que llegan a mover más, a revolver más las aguas de por sí revueltas. Aunado a la situación de los nombramientos que el licenciado Andrés Manuel López Obrador está dando, pues se vuelve un caldo de cultivo todavía mucho más poderoso para las críticas sobre lo que sucede. Y esto viene a colación por la columna que algunos ya vieron que compartí el día de hoy, que estuvimos investigando a lo largo de este tiempo, porque si recordarán ustedes, ya habíamos dicho, habíamos señalado quién pudieran ser los candidatos de alguna forma idóneos o que se veían con las posibilidades grandes de acuerdo al perfil que supuestamente se estaba buscando desde esa transformación de la Cuarta República, al querer atraer al gabinete y a las filas y a la gente cercana a quien iba a lograr esta transformación, a personas que tuvieran la capacidad no solo académica, sino la capacidad para poner a cada zapatero en sus zapatos. Respecto a la columna que hice el día de hoy, donde hago una serie de denuncias por esta investigación que se da y que algunos creen, uno que fue el que puso un comentario por ahí en el vínculo de SDP Noticias, que no hay una investigación como tal y que solamente estoy dando gritos como a lo loco. No siempre divago tanto. Yo creo que la investigación que hay detrás dice mucho y en esta transformación que nos habían manejado, donde se supone que se iban a buscar las personas idóneas, de repente en los nombramientos que hace Andrés Manuel López Obrador, como los que hace Claudia Sheinbaum o su equipo, nos estamos dando cuenta que hay una continuidad del sistema que ya estaba antes y que trae muchas fallas. Tan es así que las fallas las dimos a conocer en la misma columna donde hacemos la denuncia. ¿Cuál es la situación? La situación es que si hay suficiente gente preparada en nuestro país, hablando del sistema de salud, y tan es así que los que te hacen favor de seguirnos desde hace tiempo en los programas que estábamos haciendo en SEA Informa, como en las columnas que también he estado manejando en SDP Noticias, nos hemos dado a la tarea de hacer las denuncias desde sistemas que estaban corruptos, como CONACYT, donde se estaba violentando o se estaba coartando la posibilidad de que científicos e investigadores de nuestro país tuvieran un crecimiento. Cuando vimos que el CONACYT estaba sirviendo simplemente como una cueva de Alibaba. Cuando vemos también por otro lado el sistema de salud corrupto que hay. En algún momento hice una columna al respecto de lo que sucedió con Miquel Arreola cuando estaba en el IMSS, y que entrevistando a trabajadores jubilados del IMSS, no derechohabientes, sino trabajadores jubilados del IMSS, hicieron una denuncia muy fuerte sobre un porcentaje de su sueldo que se les estaba reteniendo sin saber exactamente a dónde iba. Aunado a otras cuestiones que ya iremos compartiendo en columnas posteriores, porque esta investigación de la que llevamos algún tiempo arroja muchas más cosas, no solamente el hecho de que quienes se van a quedar o quienes están o fueron designados para pertenecer tanto al gabinete de Claudia Sheinbaum como al de Andrés Manuel López Obrador respecto al tema de salud, no tienen los estudios que habían dicho que tenían, no cuentan con la certificación de esos estudios. Entonces, si vamos a comenzar, y por eso era la crítica, era la pregunta, no con el afán de atacar y golpear como tal, sino como prensa crítica, preguntar a Andrés Manuel y a Claudia si tenían conocimiento total de esto que estaba sucediendo y que estas personalidades tan importantes que van a tener a su cargo estos puestos tan importantes dentro del sistema de salud, que se supone que se va a regenerar, que se supone que se va a recomponer, que se supone que va a haber una reestructuración completa para lograr algo mejor para nuestro país, que se supone que se va a quitar el seguro popular,
porque se tiene que reorganizar de forma que cumpla el cometido para lo que fue creado. Entonces no vemos nosotros, no vemos desde donde la posición y el escalón donde estamos y desde las investigaciones que se hicieron, no vimos que haya esta transparencia cuando los titulares o las personas que están siendo designadas han mentido durante mucho tiempo respecto a sus cédulas profesionales o a los doctorados y maestrías que dicen tener. Eso es muy grave porque regresemos al principio. La credibilidad de más de 30 millones de votantes en un cambio de paradigma, la credibilidad de más de 30 millones de votantes que creyeron firmemente en la transformación de esta Cuarta República está tambaleándose, está ahí en el filo de la navaja, porque tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Y entonces, ¿hasta dónde quienes están dando su respaldo completo a estas personalidades que pasan a integrar su gabinete en el sector salud, hasta dónde tenían o tienen conocimiento de la situación que prevalece respecto a los estudios que ostentan, pero que sin embargo en el sistema, en internet y buscando, no se encontraron indicios ni de las maestrías, ni de las células de maestrías, ni de cédulas profesionales o de doctorado, más de las residencias y el contacto que se pueda o debiera haber tenido en las residencias con los pacientes. Entonces, alguien decía que tiene que ver una cosa con otra y me dieron una lista interminable de países donde incluso quienes manejan el sistema de salud en esos países no eran ni siquiera médicos. Aquí no se trata de eso, queridos amigos. Aquí se trata de las promesas que se hicieron en campaña y que estamos viendo que en apariencia no se van a lograr de acuerdo a lo que se prometió, y que una continuidad de personajes, personalidades que ya habían estado en el sistema de salud lo que era el Distrito Federal y ahora Ciudad de México y a nivel federal, no dieron los resultados que se esperaban en su momento de ellos. Entonces, partiendo de la premisa que no traen un respaldo en estadísticas favorables en el desempeño del trabajo que realizaron en el momento que estuvieron al frente de estas secretarías, hablando del tiempo que estuvo Andrés Manuel y de ahorita, hablando de la designada Oliva López Arellano, que no cuenta con la acreditación y las cédulas profesionales que en algún momento. Si vamos a partir de una mentira para lograr un currículum, queridos amigos, estamos en México, sabemos que es consuelo. En el pueblo dicen mal de muchos, consuelo de tarugos, y no se trata de eso. Nos prometieron una transformación, nos prometieron algo diferente y en eso confiamos. Y sabemos que en México hay profesionales altamente capacitados para ocupar esos puestos. Recordarán, vuelvo a lo mismo, en tiempos de que hacíamos la transmisión del programa Se Informa, ahí teníamos a la doctora Paola Rebeca Arteaga. ¿Por qué la menciono? Porque ella fue una de las que hizo las denuncias más fuertes sobre el sistema de científicos en el CONACYT, cómo se estaba diezmando y cómo se estaba utilizando solamente en favor de unos cuantos. Entonces, si en campaña se prometió acabar con la política de cuates y cuotas, pues una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Por eso es tan complicado y por eso es difícil. Esa es mi percepción. No con el afán de golpear, porque sí, el gobierno que ni siquiera ha comenzado, sino con la extrañeza que como mexicana me representa esta incongruencia,
qué es lo que yo veo y que en una columna de opinión, porque así se llama, columna de opinión, expreso firmemente de acuerdo a las investigaciones que se hicieron. Por eso quería compartirles. Antes de seguir con la secuencia de programas que traíamos la semana pasada, me parecía importante compartirles esto y ahondar un poquito. Y por lo mismo esperar sus comentarios al respecto. Invitarlos a que vean la columna si gustan. Está aquí en mi muro y está en mi tele de Twitter. Invitarlos a que la lean, que nos den sus comentarios al respecto. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que en el momento que algo no nos parezca adecuado, por lo menos sacarlo a colación y ventilarlo para entre todos tener una visualización mucho más grande del problema que aqueja a nuestro país y que cada uno pues pongamos manos a la obra en la parte que nos toca. Con gusto acepto las críticas constructivas, comentarios y demás. Y antes de alargarnos tanto, porque no se trataba de esto, yo les agradezco muchísimo su tiempo el día de hoy. Una disculpa a nuestros queridos amigos que en otros países nos miran, porque estamos hablando de un tema de México, un tema interno, pero sin embargo para los mexicanos ahora es muy importante para nosotros esta transición que se está llevando a cabo y que nos está dejando mucha enseñanza en cada uno de los pasos que el naciente gobierno está dando. Así que eso es todo por hoy. Les agradezco infinitamente. Tengan una noche excelente. Soy Delia Linares, divagante, @Delia25 en Twitter, divagante aquí en Facebook o delia.trox. Tengan una noche excelente y ya saben, como siempre, tienen mi cariño y los amo porque se me da la gana. Un beso muy grande.